presentes. Se vació la iglesia. Ay. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo se sienten? Yo me acuerdo cuando estaba chiquito decía, ya acabó la alabanza, hora de venir. Sobre todo si nos dejaban arriba y éramos niños, ¿no? Pero bueno, vamos a, inclinen su rostro, vamos a poner este pensamiento, esta palabra, esta prédica en manos del Señor. Padre mío, mi Dios, te pedimos por favor que esta palabra que vamos a dar sea de bendición, que sea tu voz hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, que seas tú, Padre Celestial, ministrando, toqueando, cambiando lo que necesites cambiar, Padre mío, por favor. Resguárdanos, cuídanos, toca corazones y que este mensaje quede claro para que podamos enseñarlo quizás en algún momento a alguien más. Gracias, Padre Celestial, por las bendiciones. Amén. Bueno, me gustaría empezar esta mañana con una pequeña reflexión, historia. Dice por ahí un cuento que a ver si podemos ponerla. Dice que un hombre hereda un terreno a sus hijos. Este terreno pues es grande, pero por las distancias, porque los hijos, digamos, el terreno es aquí en la Ciudad de México y uno vive en Coahuila, otro vive en Tamaulipas, otro vive en Chiapas, otro en Mérida y demás. Entonces los hijos van a visitar este terreno en diferentes temporadas del año. Uno va en primavera y adivinen qué vio. Pues vio un campo bonito, vio un campo lleno de flores, verde, próspero. Luego va el siguiente hijo y lo visita en verano. Pues ya vemos que en verano llueve un montón, ¿no? Que hay unos aguacerazos gigantes y dice, bueno, como está lloviendo mucho, pues va a haber, puedo sembrar y va a haber mucha fructificación. Es un terreno bueno para sembrar. Luego va el tercer hijo y lo visita en otoño y ve todo el campo pues naranja, medio muerto y demás, pero dice, toda la maleza que hay pues es porque hay mucho fruto. Entonces quiere decir que pues puedo sembrar y pues se va a cosechar. Pero luego viene el último hijo y lo visita en diciembre, en invierno, y ve un campo muerto, deshecho, sin protección alguna, con frío, una tierra grande, muerta, sepultada por el hielo. Los 4 hijos visitaron el mismo lugar, pero vieron diferentes cosas. Y así es la vida en general. Tenemos diferentes estaciones en nuestra vida y a veces vamos a pasar por inviernos muy fríos, por escasez. Mas eso no quiere decir que nuestra vida se deba definir por una mala racha, por una mala temporada, por un tiempo donde quizás no hay nada. Así debemos entender nuestra vida. Y lo malo es que a veces las personas no entendemos que debemos tomar decisiones y tomamos las decisiones quizás en nuestro actuar, en nuestra forma de pues querer arreglar las cosas en esa temporada de escasez, y antes de tomar una decisión lo que deberíamos hacer es pedirle pues consejo. ¿A quién? A Dios. Y la Biblia nos enseña que hay muchos ejemplos de mucha gente que en temporada de frío, en la temporada del invierno que estaba pasando su vida, no consultaron con Dios. Y esto los llevó a sufrir. Algunos fueron a ser devorados por una ballena. Algunos otros tuvieron que refugiarse en cuevas y ser alimentados por cuervos. ¿Por qué? Porque no consultaron primero a Dios. Porque en la temporada de frío, en la temporada invernal, no sabían qué hacer. Y bueno,
Hoy me gustaría volver a hablar, como siempre, del mejor de los discípulos, el que mejor me cae, nuestro buen Pedrito. Yo leo a Pedrito en la Biblia y créanme, me identifico siempre con él. Es así como impulsivo, enérgico, mocha orejas antes de preguntar qué pasó, y siempre tiene un error por el cual lo recordamos, ¿no? O sea, Pedro negó a Jesús y siempre nos acordamos de Pedrito por eso, ¿no? Y dice la Biblia que Pedro era ¿qué? Un pescador. Él andaba en su barquito todos los días jalando peces, hasta que un día se encuentra con Jesús y Jesús le dice algo muy simple. Le dice: sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Pero la palabra clave es sígueme. Jesús no le dice: te voy a volver un apóstol. Jesús no le dice: te voy a dar responsabilidades. Jesús no le dice: voy a transformarte en alguien que todo el mundo te va a reconocer. Él simplemente le dice: sígueme. Y esa es la invitación en la que se resume todo lo que hace Jesús con los apóstoles, lo que hace Jesús con todas las personas que lo acompañaban, lo que hace Jesús todavía hoy en día. Él simplemente dice: sígueme. 3 años después, cuando Jesús es sentenciado, arrestado, sentenciado a muerte y es asesinado, sus seguidores de Jesús son perseguidos y se van y se esconden. Pero Pedro hace algo muy peculiar. Pedro no se esconde. Pedro, en su vergüenza, vuelve a su antigua vida, vuelve a pescar, vuelve a su sitio seguro, vuelve a donde él se sentía bien antes de que Jesús lo reclutara, por así decirlo. Pedro se la pasaba pescando y Pedro seguía pescando y seguía pescando. Y dice que pasando el tiempo, Pedro en la pesca, un día alguien en la orilla le empieza a gritar: oye, ¿pescaste algo? Y pues Pedro dice: ¿quién me habla? La orilla, yo hasta acá, ¿quién me habla? Y le dicen: echa la red para tu lado derecho, no sé, el lado izquierdo. Y Pedro pues avienta la red y la red se llena de peces. Y Pedro ya había vivido eso una vez y dice: este milagro ya sé quién lo hizo. Saca sus peces y va corriendo a la orilla, va remando rápido a la orilla. Y en la orilla, ¿quién estaba? Estaba Jesús, que lo estaba esperando con un guajolocombo, yo digo, ¿no? Estaba ahí sus tamalitos, su champurrado matutino. Le tiene un desayuno y desayunan. Y Jesús, en esa plática, hay una plática emblemática ahí donde le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Qué te llamé a hacer? Y Pedro es un ejemplo de lo que muchas cosas hacemos, ¿no? En nuestro entorno diario, después de una temporada difícil, regresamos y retomamos quizás costumbres que estuvimos acostumbrados en una época quizás que nosotros considerábamos estable. Los psicólogos la llaman como espacios seguros. Sin embargo, la mayoría de esos espacios a veces no son lo mejor para uno. Por eso muchas parejas luego buscan a su ex después de que su relación no funcionó, porque justamente como no funcionó, pues vuelven al malo pero conocido. O muchos adictos vuelven a las drogas, vuelven al alcohol, vuelven a las apuestas. ¿Por qué? Porque no funcionó. Entonces, ¿qué sucede? Vuelves a tu lugar seguro, a donde te sientes bien. Y bueno, Pedro está ahí sentadito y Jesús le dice: ¿qué te llamé a hacer al principio? Tal vez no es el mismo lugar geográfico, tal vez no son las mismas emociones, tal vez no son las mismas personas, son diferentes temporadas, diferentes espacios, diferentes objetivos, pero no cambia una sola cosa: ¿qué te llamé a hacer? Y aquí es cuando Jesús nos encontró, nos rescató, nos sanó y demás, pero Él simplemente nos dice día a día lo mismo que le dijo a Pedro: sígueme. Hay muchos que seguir a Jesús lo han vuelto una cruz pesadísima y lo culpan a Él. Mi economía no está bien por culpa de Jesús, porque no sé por qué nos gusta echar la culpa a Jesús o a veces al diablo, ¿no? Pero Jesús te lo dice, ¿no? Es muy claro: mi carga es ligera. Y algunas personas quizás vuelven
sus ministerios como si fuera Jesús. Algunas personas vuelven el servicio en la iglesia como si fuera Jesús. Y algunas personas incluso venir en domingo temprano lo vuelven como si fuera Jesús. Es un sacrificio, ¿no? Y te puedo decir por experiencia que si vuelves las cosas de Dios como si fueran Dios, pero sin seguir a Dios, vas a sufrir. Se te va a hacer pesado, se te va a hacer laborioso, se te va a hacer cansado. Porque hay gente que sin el reconocimiento, sin el título, sin el soy cristiano, sin el me miro diferente, no tienen nada. Y ese es el punto de quiebre, y se vuelve chocante cuando algunas personas pierden la etiqueta de cristianos, de aleluyas, de ministros del Señor. Va fácil cuando alguien atraviesa una mala temporada, cuando alguien está en su invierno y se vuelve a lo que sabía hacer. ¿Qué sucede en ese momento? Es señalado, es acusado, y esa persona se desanima y decide ya no seguir. Dice un dicho de Milan Kundera: los amores son como los imperios, cuando desaparece la idea por la cual fueron construidos, perecen ellos también. Yo te preguntaría en esta mañana, ¿cuál es tu simiente? ¿Por qué empezaste a seguir a Jesús? Y considero que ese es el problema de ponerse la etiqueta o la palabra cristiano, porque por años hemos visto, por ejemplo, cantantes seculares en el mundo del espectáculo, Thalía, Yuri, etcétera, que justamente son cristianos, pero como no le cantan a Cristo, los tachamos de no, ellos son mundanos, ellos no le cantan al Señor. O actores que son cristianos y lo han dicho abiertamente: soy cristiano, pero no vemos sus películas o no nos dejan ver sus películas porque como no es una película cristiana, pues no. Y tachamos a esas personas. ¿Por qué? Porque les pusimos una etiqueta cristiana. O incluso en la iglesia: ¿ya viste a perenganita tal? Su hijo anda por allá drogándose y dicen ser cristianos. O ya viste a tal persona, se está divorciando y dicen ser cristianos. O ya viste cómo habla allá afuera y dicen ser cristianos. O ya viste cómo por allá le acaba de aventar la piedra a un perro y dicen ser cristianos. Y ese es el problema de ponernos una etiqueta llamada cristianos, porque cuando la etiqueta se pierde, se le viene el mundo abajo a esas personas, porque la etiqueta era su vida, cuando tu vida simplemente debía ser seguir a Cristo. Y entonces vino un factor de: como ya no tengo la etiqueta, yo ya no soy digno o digna de estar en la presencia de Dios, porque se vivió por una identidad, por una etiqueta, por una máscara, por una apariencia, cuando se debía vivir por seguir a Cristo. Y la gente se aleja, porque la pregunta no es si somos dignos de estar en su presencia. La pregunta simplemente es: ¿te basta con Jesús? Si no tienes tu etiqueta, ¿te basta con Jesús? Si no tienes tu economía, ¿te basta con Jesús? Si no tienes a tu familia, ¿te basta con Jesús? Porque sin importar la temporada de tu vida, es donde debes cuestionarte si te bastaría solamente conseguirlo a Él. En temporada de escasez, en invierno, cuando todo está muerto, ¿te basta solamente con Jesús? Y ahí es donde entra la verdadera adoración. Ahí es donde Dios trata con tu verdadero ser. En el desierto, Juan el Bautista desarrolló su ministerio. En el desierto, David aprendió cómo cuidar su ganado y aprendió a pelear, herramientas que después le sirvieron para vencer al gigante. En el desierto, Moisés fue preparado para en algún momento sacar un pueblo completo y después recibir la misma palabra de Dios. En el desierto, Jesús venció a Satanás y le ofrecieron incluso los reinos del mundo. En el desierto es donde Jesús te dice: yo aquí sigo a tu lado, simplemente sigue. Bueno, Jesús llega con Pedro y se lo resumió todo en una pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a tus compañeros pescadores? ¿Me amas más que a tu barquita? ¿Me amas más que tu negocio de pescador? ¿Me amas más que la comodidad?
¿Me amas más que tu reputación? Más de lo que el qué dirán de ti. Él no le preguntó, ¿qué hiciste? Ya me enteré por ahí que me estuviste negando. No, no, no. Él no le preguntó por su pasado. No le dijo, ¿por qué me negaste? No, no, no. Solo le preguntó, ¿me amas? ¿Qué hay en tu corazón? Y Pedro, pues como todos, no, pero Señor, yo te fallé. Y Jesús, cállate, cabezón, ¿no? O sea, te estoy diciendo, ¿qué haces pescando? ¿Qué te llamé a hacer? No me interesa tu pasado, no me interesa tu error, no me interesa tu pecado. Porque en lugar de correr hacia Dios, en lugar de correr hacia Él lo que hizo fue volver a su vida pasada. Porque pues considero que por años incluso en las iglesias nos metieron esa mentalidad, una mentalidad muy equivocada, que cuando la riegas eh, nos enseñaron que Dios no quiere saber de ti. O sea, la regaste, avergüenzas a Dios. Y es una mentalidad horrible, es una mentirota. Porque a mi parecer, en el momento que piensas que la regaste, es cuando más deberías correr hacia Él. Pero nos quedaron con la idea de que si la riegas, Jesús te va a quitar el llamado, te quita el ministerio, que si la regaste, te toca sentarte, que si la regaste, siéntate allá atrás porque pues, no debes estar aquí. Que si la regaste, pues no, mejor no vengas a la iglesia, porque van a ver tu pecado. Y esa es la parte que quizás es dolorosa, porque Jesús no nos llamó a un ministerio. Jesús no dijo, tú vas a ser profeta, tú vas a ser maestro, tú vas a ser discípulo, tú vas a ser el que lava, el que barre. No, no, no. Jesús puso dones y dijo, esos dones tienen una sola función: edificar la iglesia, encontrar a otros para que esos otros lo encuentren a Él. Él no te dice, tu ministerio es este, ya la regaste, ay, gracias por tu ministerio, vas a retirar. Esas son etiquetas que nos han puesto nosotros mismos. Volvemos a lo mismo, el problema de la etiqueta del cristiano. Y es una realidad que pues muchas veces, por esas situaciones, muchas veces nosotros hemos dicho, yo ya no quiero. Yo levanto la mano diciendo, yo ya no quiero a veces, o lo he dicho en algún momento. Pero Dios con paciencia y amor te dice, Jeremías 17:16, yo no me apresuro a abandonarte, ni dejaré de ser tu pastor. Y qué hermoso suena que aunque yo ya no quiera, Él sigue ahí con ganas de seguirme guiando, de seguirme diciendo, es para acá, de quitarte quizás la carga que tienes, de abrazarte, de alimentarte, de refrescarte con agüita tierna. Él sigue siendo nuestro pastor y Él sigue buscándote. Él no te pide que cambies para que lo sigas, porque te quiere tal y como eres, porque Él sabe cómo eres, Él sabe qué hay en tu corazón. Y el proceso de cambiar aquello que quizás no le parezca, lo vas a llevar tú a partir de que lo conozcas, a partir de que lo sigas. A Jesús lo estaba siguiendo Pedro, el más malabrado, el más impulsivo, el más soberbio, si acaso, el que no quería recibir ayuda de nadie, pero en el proceso de seguir a Jesús cambió su corazón. Sin embargo, Jesús así lo recibió. Esa es la parte importante. Pedro, ¿qué te llamé a hacer? No, pues es que como te moriste, pues pensé que si pescaba un ratito, quizás, pues, no, 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 no. Pedro, ¿qué te llamé a hacer? Cuando te llamé a que me amaras, que me siguieras. Entonces, cuida mis ovejas. Nunca te olvides de que de eso se trata, de por quién hacemos esto. Y reflexiona esa pregunta: si todo el mundo desapareciera, ¿te bastaría solamente con su compañía? Y no digas amén, porque puede ser una pregunta muy compleja y no vamos a mentir por convivir. ¿A qué veniste hoy, domingo, aquí? ¿Veniste a pasar lista? ¿O veniste a aprender de la relación especial con Él?
Él te dice: sígueme, ámame, enamórate. ¿Qué te llamé a hacer? Y muchos empezamos este camino en Cristo por emoción. No lo niego. Muchos tuvimos un encuentro emocional con Jesús. Y ahí es donde muchas personas cometen el error, porque ahí se quedan. Muchos siguieron a Cristo por emoción, pero tal y como les decía al principio que empezamos el servicio, no podemos amar lo que no conocemos. Enamorarnos de Dios no debe estar atado a nuestras emociones, porque si la decisión de seguir a Jesús está atado a que me sienta bien, cuando esté en el invierno, no voy a querer saber de Él. Porque si la emoción es el pilar donde está relacionado Dios, no te preguntes por qué en las temporadas difíciles no vas a querer venir a la iglesia. No te preguntes por qué en las temporadas difíciles no quieras orar. No te preguntes por qué en las temporadas difíciles no quieras abrir tu palabra. Las emociones no fueron diseñadas para sostener relaciones de ningún tipo, ni de pareja, ni con tus hijos, ni con tus amigos. Porque si así fuera, a la primera reacción cortas. Y habrá días que te va a tocar alabar a Dios con nudos en la garganta y llorando. Y habrá días que tendrás que alabar a Dios con mocos aquí en toda la cara. Y de esos que espasmos que no puedes ni hablar. Adorar a Dios en el desierto. Adorar a Dios en la prueba. Porque no es preguntarle a tu desierto si puedo cantarle a Dios. No es preguntarle a tu prueba si te deja alabarle a Dios. No es voy a preguntarle a mi alma quebrada si hoy tiene ánimos de levantar las manos. Es yo quiero alabarle a Dios. Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar y la Biblia nos dice que él aún así lloró. Abrazar el dolor no es negar la fe, porque muchas veces nos dijeron eso: ¿por qué lloras? No, pues es que te falta fe. No. Las emociones son para eso, para sentirlas. Ahí me está costando. Pregúntenle a Miri. Y es eso, abrazar el dolor, abrazar la tristeza, no es negar tu fe, porque la mayor prueba de fe a veces es permitirte sentir dolor y aún así seguir creyendo. Dios no te pide que ignores el dolor, sino que lo atravieses con Él. Es mi decisión y es mi convicción. Y ahí es cuando Jesús dice: Él me está siguiendo. Y hoy la pregunta que Jesús tiene para ti es la misma que para Pedro: ¿qué te llamé a hacer? Porque si sigues a Jesús, te puedo garantizar temporadas invernales que van a simbrar tu vida. Pero Jesús no va a soltar tu mano. La vida sin Dios es difícil, y la vida con Dios también es difícil. ¿Qué difícil vas a elegir? La vida de pecado es difícil, y la vida de santidad más difícil. ¿Qué difícil vas a elegir? La vida desordenada es difícil. Una vida de oración y disciplina es difícil. ¿Cuál difícil vas a elegir? Guardar rencor es difícil. Perdonar, es dificilísimo. Elige tu difícil. El silencio de Dios es difícil. Escucharlo es más difícil. Elige tu difícil. Huir del llamado de Dios es difícil. Seguirlo es difícil. Elige tu difícil. Y la pregunta hoy es la misma que a Pedro: sígueme, ¿estás dispuesto? Porque si la respuesta es sí, te aseguro que no va a soltarte hasta que hayas terminado la obra que Él ya empezó en tu vida. Y mi oración es que si te sientes pues elegido, si te sientes propio de Él, lo sigas.
Raúl, no conoces mi vida. Bueno, yo no la conozco, Jesús sí. Y aún así te dice, sígueme, sígueme, sígueme. Porque no tiene que ver con lo que hiciste ayer, tiene que ver con lo que harás mañana. Raúl, pero mi vida sí está bien, etcétera. Hermano, hermanita, suelta lo que debas soltar. La vida de pescador es muy buena, pero la vida que Jesús quiere darte simplemente es mejor y supera todo lo que hayas podido imaginar. Hay un rema que me encanta y de mucho tiempo ha determinado mi vida. Dice que del tamaño que sean tus sueños es el tamaño del Dios que verás en tu vida. Síguelo. Insisto, no porque vaya a sanarte, no porque vaya a darte un pescado y pan, no porque vaya a darte algo, no porque haya un interés de por medio. Jesús te invita a bajar de tu barquita, nuevamente en algunos casos, de estar en tu evangelio cómodo, de estar en tu zona de confort, de centrarte quizás en tus proyectos, de que estés pescando. Sigue a Jesús y verás que lo extraordinario se vuelve lo cotidiano. Él te dice, sígueme. Aquí la pregunta es si quieres seguir. Esta mañana dejo el lugar a nuestro pastor. El Señor le siga bendiciendo.